¿Cómo están todos? Antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a estar recordando un poquito lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Estuvimos hablando acerca de idioms and slangs. Estuvimos viendo diferentes clases de idioms, viendo diferentes clases de slangs. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? El día de hoy también vamos a estar trabajando un poquito con un tema similar también que a veces pues nos puede o nos tiende a causar a veces un poquito de confusión, ya que se parecen mucho cuando estamos hablando idioms, slangs y el tema de hoy que es colloquialisms. Ya vamos a estar viendo qué es esto. Es importante que conozcamos los tres, ¿verdad? Que conozcamos muy bien qué es un idiom, qué es un slang y qué es un colloquialism. Los tres son muy similares, pero tienen funciones muy específicas que son bastante diferentes, las cuales vamos a estar trabajando y también vamos a estar practicando un poquito. Esto va más que todo haciendo énfasis en cuanto a vocabulario, ¿sí? Haciendo énfasis en cuanto a vocabulary y también haciendo un poquito de énfasis en cuanto a lo que es un poquito gramática, porque todas estas palabras nosotros las podemos incorporar en lo que es propiamente gramática, ¿verdad? Ustedes, como estuvimos viendo en la clase pasada, idioms, slangs, los pueden utilizar en diferentes situaciones, en diferentes contextos y haciendo uso de diferentes estructuras gramaticales. Ustedes ya conocen lo que es un simple present, un simple past, past progressive, present progressive, etcétera, ¿verdad? Ya conocen cada uno de estos, entonces vamos a estar eh, practicándolo, ¿verdad? Vamos a estar viendo cuál es la función de cada uno de estos y también vamos a estar eh, viendo específicamente qué significa el tema del día de hoy, ¿sí? Ahora, es importante que sí conozcan muy bien la definición de cada uno de estos porque el día de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo que no hemos trabajado, pero que a veces pues sí nos puede causar cierta confusión si no lo tenemos bastante claro, ¿sí? Entonces sí es importante que ustedes tengan bastante claro en dónde van a utilizar cada uno de estos, ¿sí? No se utilizan en el mismo contexto y tampoco se utilizan en la misma situación, entonces para que ustedes puedan estar tomando en cuenta esto. Ahora bien, sí es importante que tengan a la mano donde anotar, vamos a estar viendo diferentes tipos de palabras, vamos a estar viendo diferentes definiciones y dando explicaciones en diferentes contextos, haciendo uso de cada una de estas palabras. Para esto sí es importante que vayan tomando nota, que vayan escribiendo, que vayan anotando para que puedan ir practicando, ¿verdad? Para que puedan ir practicando y puedan ir viendo cómo vamos en cuanto a esto, ¿sí? Hablando específicamente de lo que es los eh, idioms, los slangs, que los vamos a estar recordando un poquito, y el tema de hoy que es colloquialismos, ¿verdad? Los tres para que ustedes puedan estar practicando, ¿sí? Bueno, el link que ven en pantalla corresponde a un ejercicio de práctica, como ya saben, esto es propiamente práctica, no cuenta con punteo, pero siempre nos ayuda a practicar, a enriquecer un poquito más el tema que vemos. Y como siempre, ¿verdad? La presentación ya está disponible, los ejercicios de práctica ya están disponibles y también ya encuentran disponible pues diferente material relacionado al tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. Semana a semana pues vamos trabajando cada uno de estos, ¿sí? Entonces, este es el link de práctica para que ustedes puedan ver, ¿verdad? El link del Google Site, ya saben que el link nunca cambia. Vamos a continuar trabajando con el mismo link durante todo el semestre y ahí pueden encontrar todo el material relacionado al curso. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo algo llamado colloquialism, ¿sí? Colloquialism, así es su forma correcta de pronunciarlo. Colloquialism o coloquialismos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el coloquialism o lengua coloquial, ¿verdad? Eh, y con los idioms y con los slangs, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Vamos a partir siempre iniciando por la definición. La definición acá es sumamente importante. Yo tengo que conocer muy bien en qué situación corresponde utilizar cada uno de estos. Tengo que conocer muy bien la definición, el contexto y el uso de cada uno de estos. Partiendo de esto, pues yo ya voy a estar seleccionando la que más se acople a la situación, ¿verdad? La que más se acopla a la situación y cuál nosotros podemos estar utilizando. Sí es importante que conozcan muy bien la definición y el uso de cada una de estas para que ustedes no tengan confusión
al momento de ya estarlo hablando propiamente, ¿verdad? En una conversación en inglés, etcétera. Esto ya abarca más un contexto cultural, ¿sí? A veces, y nosotros como ya vemos diferencias entre inglés británico, americano, en muchas ocasiones, pues el inglés estadounidense, el inglés americano, tiende mucho a, como mencionamos en esa clase, tiende mucho a cortar lo que son letras, a cortar palabras y es bastante informal. Los colloquialisms también son parte de esto, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar en un contexto un poquito más informal, nosotros vamos a hablar en un contexto en el cual es importante que ustedes tomen en cuenta cuál es la definición de uno y de otro para que no tengan confusión, ¿verdad? Para que no tengan confusión, para que ustedes tengan bastante claro cuál es el uso de cada uno de estos y cómo ustedes pueden estarlos aplicando. Partiendo de esto, ustedes ya van a estar pues practicándolos, ¿verdad? Ahora bien, pues como ya les comentaba, vamos a recordar un poquito lo que son idioms, vamos a recordar un poquito lo que son slangs y vamos a estar viendo lo que es un colloquialism. ¿Por qué? Porque estos tres se parecen bastante y a veces podemos llegar a tener pues cierta confusión, ¿verdad? Entonces para evitar esto vamos a recordar muy brevemente lo que fue la clase pasada acerca de idioms, slangs y posteriormente a esto vamos a estar viendo qué es un colloquialism, cuando lo utilizo, cuál es la diferencia entre uno y otro para que ustedes puedan identificar, ¿verdad? Y puedan decir, ah, este es un idiom, este es un slang y este es un colloquialism, porque son similares, pero no son lo mismo, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Ahora, idioms, bueno, nos dice acá, words are the basic of how reader or listen and judge you. The writer and the speaker. When you write an academic paper or speak in a business interview, you want to be sure to choose the words carefully. In our casual everyday talk, we often use a lot of ums, like, yeah, and so on. Los idioms, como ya habíamos mencionado, los idioms son ciertas frases, ciertas palabras o ciertos grupos de palabras que existen en inglés, que se conocen de forma cultural, no solamente cultural, sino en casi todos lados, ¿verdad? Se conoce lo que es los diferentes clases de palabras o juegos de palabras que es llamado un idiom y cumplen la función que tienen una definición específica. El inglés como tal ya me da la definición, ¿verdad? El inglés ya me dice, bueno, acá usted va a estar utilizando lo que es esta definición o va a estar utilizando lo que es este idiom y significa esto, ¿verdad? Como estuvimos viendo en la clase pasada algunos idioms, a piece of cake, ¿verdad? Que tiene traducción al español, que es pan comido, que es algo que es sumamente fácil, ¿verdad? Piece of cake. Entonces, así existen diferentes idioms que ya existen, el inglés ya me dice qué significan y que no tienen una traducción literal. Recuerden que estuvimos hablando que uno no puede traducirlos literalmente, es decir, uno no puede decir, bueno, voy a traducir a piece of cake, ¿verdad? Un pedazo de pastel, ¿verdad? No lo podemos traducir así porque no tendría sentido, ¿verdad? Un pedazo de pastel, bueno, pero ¿qué trasfondo tiene esto? ¿Qué es lo que me quiere mencionar? Entonces, el idiom es propiamente de memoria, ustedes lo tienen que memorizar, tienen que aprenderlo y a partir de esto ustedes van a estar seleccionando pues el que se acople un poquito más a la situación a la cual ustedes quieren hacer énfasis, ¿verdad? ¿Cuál es el idiom y cómo ustedes van a estar identificándolo, ¿verdad? Ahora bien, pues vamos a recordar algunos de los idioms que estuvimos trabajando y también vamos a recordar algunos otros que no. Bueno, el break a leg, que ese sí lo estuvimos mencionando, como ya saben, break a leg no es traducción literal, rómpete una pierna, ¿verdad? Sino es desear buena suerte, ¿verdad? I have an exam, break a leg. Ahora, if I do the question, si yo les hiciera la pregunta, in what situations you are going to use an idiom? ¿En qué situaciones ustedes van a utilizar un idiom? ¿Verdad? Ustedes me dirían en un contexto más informal. Sin embargo, los idioms ustedes también los encuentran en contextos formales. Por ejemplo, si a veces están leyendo un libro, a veces están leyendo una revista, a veces están viendo una entrevista, incluso en la televisión, en YouTube, en cualquier lado. Esos son contextos formales, ¿verdad? Son contextos formales en los cuales también pueden encontrar lo que es un idiom.
un idiom no necesariamente pertenece propiamente a un contexto sumamente informal, también pertenece a un contexto formal en el cual ustedes pueden ir identificando y pueden ir viendo pues cuál es el que más se acople a la situación. Si es incluso una reunión de trabajo, también lo podrían utilizar, ¿verdad? También pueden hacer uso de lo que es un idiom y también, por supuesto, se puede estar utilizando. Como ya les comentaba, ¿verdad? Los idioms son una amplia variedad y es un listado bastante extenso al cual ustedes deben de estar aprendiendo. Entonces, tomen muy en cuenta lo que acabo de mencionar hablando de las definitions, hablando de que también lo pueden utilizar en contextos formales. Por otro lado, ya saben los slangs, que ya los vamos a recordar, y el colloquialism, que ya lo vamos a ver más adelante, no son lo mismo, entonces no quiero que tengamos confusión. El idiom es una frase, es un grupo de palabras que al traducirlos literalmente no tienen sentido, pero el inglés ya me dice cuál es el significado o qué hay detrás de esa frase, ¿verdad? No es literalmente lo que dice ahí, sino hay un trasfondo, que es el cual nosotros debemos de conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer? Esto lo vamos a conocer conforme a práctica, conforme el uso, conforme yo vaya practicando, yo vaya leyendo, voy a saberlo. Como les comentaba, ustedes los pueden encontrar en diferentes situaciones, un cuento, una revista. Yo en muchas ocasiones sí llegué a encontrar, por ejemplo, a veces estaba leyendo un libro en inglés o en una serie, ¿verdad? En una serie también. Yo veía que le decía break a leg o yo veía que le decía piece of cake, ¿verdad? Si yo en ese momento pues no sabía que era un idioma, no entendía, yo decía, bueno, ¿qué le está tratando de decir acá? Al momento en que ustedes ya se les presente cualquier situación, ya sea viendo una serie, ya sea leyendo un libro, ya sea escuchando una canción, en muchas situaciones ustedes pueden encontrarse con lo que es el uso de un idioma o también el uso de un slang o el uso de un colloquialism. Cualquiera de estos tres los pueden estar encontrando en diferentes situaciones. Entonces, sí es importante que ustedes identifiquen y conozcan muy bien. Hay un listado el cual ustedes pues van a o pueden seguir, que es el que les... de hecho, tienen un listado en el Google Site, el cual ustedes pueden seguir, pueden estar practicando y pueden estar pues leyendo un poquito, ¿verdad? Si tienen un momento para írselos aprendiendo de memoria, etcétera, pues sería excelente. Aprendiendo de memoria más que todo el significado, ¿verdad? La traducción realmente acá al español no es tan importante. ¿Por qué? Porque la traducción acá al español pues no nos da, no nos dice mayor cosa, ¿verdad? No nos dice mayor cosa porque no tiene sentido. Entonces siempre es importante que ustedes verifiquen muy bien, ¿verdad? Once in a blue moon, que ese también lo mencionamos, que es a veces, ¿verdad? I eat broccoli once in a blue moon, ¿verdad? Yo como brócoli a veces, casi nunca, ¿verdad? Once in a blue moon. Pain in the neck, molestar, estresar o irritar. The platform is a pain in the neck, ¿sí? Pain in the neck, acá está el idioma, el cual ustedes van a identificar, ¿verdad? Pain in the neck. Tenemos también It's Raining Cats and Dogs. Vean, este es un idioma bastante utilizado. En el inglés estadounidense es un idioma el cual ustedes van a utilizar mucho y van a escuchar que lo utilizan mucho. Por supuesto, no se está refiriendo a que están lloviendo gatos y perros, ¿verdad? Sino que hay una tormenta, que es un día muy lluvioso, que está lloviendo muy fuerte. Oh my God, look at the sky. It's gonna rain cats and dogs. Por Dios, mira el cielo, parece que va a llover muy fuerte, ¿verdad? It's raining cats and dogs. Es otro idioma. A piece of cake, que ese ya lo habíamos mencionado. It's a piece of cake, es sumamente fácil, es algo sumamente sencillo, ¿verdad? Working from home is a piece of cake. Under the weather, sentirse enfermo. Acá estamos recordando algunos de los idioms que ya habíamos mencionado con anterioridad. Por supuesto, no son todos, son algunos para que ustedes también puedan irlos identificando, ¿verdad? Under the weather, sentirse enfermo. Today I'm feeling under the weather. Bueno, el día de hoy yo me siento enferma, me siento mal, ¿verdad? Under the weather. An arm and a leg, algo sumamente caro, sumamente costoso. That computer costs an arm and a leg, ¿verdad? Esa computadora es sumamente cara. Ahora,
Recordando ya un poquito, ya habiendo visto específicamente lo que es un idiom, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es colloquial English o lo que es un colloquialism, ¿verdad? Que es conocido. Se le puede llamar coloquialismo, lengua coloquial al español, como ustedes prefieran llamarle. Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Sí, primero que nada, una característica principal de un colloquialism es que es una lengua o es una forma de hablar en la cual no necesariamente no sigue reglas gramaticales, sino se habla de una forma más informal, ¿sí? Generalmente no tiene un orden como tal, un orden gramatical, sino que simplemente es sumamente informal y simplemente nosotros queremos comunicar o mencionar algo, ¿sí? Principalmente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando acerca de las lenguas coloquiales o colloquialisms, como son conocidas en inglés, no es lo mismo que un idiom ni lo mismo que un slang. El colloquialism, sí, principalmente cumple la función de que es informal, ¿sí? Cumple la función de que es informal y por ende no existe como tal una frase y que el inglés me diga, bueno, esto significa esto. No, sino que la diferencia acá es que es propiamente cultural y también aquí entra un poquito la gramática. Cuando ustedes están hablando de la lengua coloquial, hay veces o en muchas ocasiones que también se suele, ¿verdad? Ordenar la oración gramaticalmente al revés, o a veces ponen el verbo al inicio, o a veces ponen el verbo al final. Gramaticalmente sí es incorrecto, pero como es una lengua coloquial, es una lengua sumamente informal, sí se puede hacer, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Propiamente en inglés, cuáles hay, ¿verdad? Como nos dice acá, the use of slang or informalities in speech or writing. Not generally acceptable for formal writing. Colloquialisms give a work a conventional familiar tone. Colloquial expressions in writing include local or regional dialects. Bueno, el coloquialismo, lo principal o lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que es una forma de hablar sumamente informal. En un contexto formal ustedes jamás, jamás, jamás van a usar lo que es un coloquialismo, jamás. Siempre van a utilizar un lenguaje formal. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, generalmente este se utiliza no solamente en contextos informales, sino en contextos en los cuales ya sea que la educación no es tan buena o ya sea que se hable sumamente informal, ¿verdad? Ustedes van a poder escuchar, ¿verdad? Diferentes palabras. Esto sucede mucho a nivel cultural. Por ejemplo, ¿verdad? No habla lo mismo una persona de la tercera edad que un adolescente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son diferentes etapas, son diferentes tiempos, ¿verdad? Diferentes formas de crianza. Puede, ¿verdad? Que, por ejemplo, la persona de la tercera edad hable un poquito más formal, se exprese de una forma un poco más culta. Por otro lado, el adolescente pues puede que hable un poco más informal, puede que acorte mucho las palabras, ¿verdad? Puede que diga, por ejemplo, buenos días, ¿verdad? La persona de la tercera edad puede que diga buenos días, puede que el adolescente simplemente diga hola o qué onda, ¿verdad? Todo eso es un coloquialismo. Esto influye mucho, ¿verdad? Cuando estamos hablando principalmente de lo que es diferentes contextos, en diferentes grupos se van a presentar y las personas pues van a identificar cuál es el que se está hablando. Ahora, se dice o mencionamos que no lo podemos utilizar, por ejemplo, en un libro de texto, no lo podemos utilizar en un ensayo formal, a la hora de redactar un correo. En todas estas situaciones jamás en la vida van a poder usar un coloquialismo. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes van a enviar un correo de su empresa, jamás van a iniciar con qué onda, cómo le va, ¿verdad? Eso es totalmente incorrecto. Ese es un coloquialismo. Entonces, por supuesto, vamos a iniciar con un contexto más formal, buenas tardes, espero se encuentre bien, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto no solamente aplica a nivel cultural, también aplica a nivel ya al momento de un trabajo, al momento de que ustedes estén redactando un correo, redactando un ensayo, redactando una hoja de vida, cualquier cosa que ustedes estén redactando o hablando, también influye mucho el contexto, ¿verdad? Como les comentaba. Incluso no necesariamente alguien de la tercera edad, ¿verdad? Alguien de 30 años no se va a expresar, no va a hablar de la misma forma que un adolescente de 14, 15 años, ¿verdad? Pasa lo mismo acá.
en inglés cuando estamos hablando del colloquialism, no necesariamente quiere decir que sean palabras, ¿verdad?, que no se pueden utilizar, sino que son palabras sumamente informales, que principalmente depende del grupo en el que se esté, así es como se van a estar comunicando. Eso es un coloquialismo. También, como yo les comentaba, jamás lo pueden utilizar en un contexto formal. Ustedes nunca lo van a encontrar en un libro, nunca lo van a encontrar en una revista, nunca lo van a encontrar en una serie, ¿verdad? Porque es un contexto ya sumamente informal, ¿sí? Tenemos acá, ¿verdad? Colloquial, conversational, informal refer to the types of speech or to usage not in a formal level. Colloquial is an often mistaken use connotation of disapproval if it means vulgar or bad or incorrect use, whereas it is merely in familiar style used in speaking and writing. Como ya les comentaba, ¿verdad? No quiere decir que sea algo grosero, sino que necesariamente es incorrecto gramaticalmente en ocasiones, sí. A veces van a encontrar ciertas palabras, ciertas frases, como ustedes han visto en inglés 1, inglés 3, inglés 2, etcétera. Han ido viendo presente, presente simple, pasado, futuro. Han ido viendo todos estos tipos de gramática. Saben que para hacer, por ejemplo, una oración en presente deben de seguir una estructura. Para hacer una oración en pasado deben de seguir una estructura y así sucesivamente. Entonces, pasa lo mismo acá. Cuando ustedes están trabajando un colloquialism, depende del grupo, ¿verdad? Depende del grupo si va a ser la forma de expresarse y no es común utilizarlo, no es común que ustedes escuchen que alguien lo utilice y nada más lo encuentre en un libro, lo encuentre en un texto, no. El idiom sí, ¿verdad? El idiom sí. El colloquialism no. Ahora, es incorrecto porque a veces ustedes lo van a encontrar en gramática. Ustedes saben que todas las estructuras gramaticales siguen una regla, ¿verdad? Nos dice que la oración va a llevar un sujeto, un verbo, un complemento, que si es pasado le agrega de, que si es pasado cambia totalmente. Bueno, con el coloquialismo no siguen a veces reglas gramaticales. A veces usted va a encontrar, por ejemplo, si escucha a alguien hablar y escucha que pone el verbo al frente o que pone el sujeto al final, etcétera. Esto está totalmente incorrecto en inglés, pero es un coloquialismo. ¿Esto qué quiere decir? Que culturalmente o dentro de un grupo específico, ya sea, ¿verdad?, por edad, ya sea por cualquier clasificación que usted pueda encontrar, ¿verdad?, dentro de ese grupo se van a comprender, pero culturalmente está incorrecto y por supuesto en un libro de texto, en un ensayo, en una redacción de un correo, etcétera, usted jamás va a encontrar que, por ejemplo, el verbo está al frente o que el sujeto está al final o que esta palabra la corten mucho, etcétera, ¿verdad? Eso no se va a encontrar, pero culturalmente sí se puede encontrar, lo cual es un coloquialismo o lengua coloquial, como usted prefiera llamar, ¿verdad? El coloquialismo nos da mucha libertad al momento de ordenar las oraciones, nos da mucha libertad al momento de ordenar las palabras. A veces hay una palabra que tal vez no exista o que nadie la conozca, pero solamente en ese grupo de personas la van a conocer, ¿verdad? Por el contexto, por la forma en la que hablan, etcétera. También, ¿verdad? La pronunciación también entra un poquito en el coloquialismo. A veces hay pronunciaciones o diferentes tipos de pronunciación en inglés en las cuales van a encontrar que a veces suena un poquito más fuerte al momento de pronunciar cierta palabra o un poquito más suave, etcétera, ¿verdad? También, pues van a identificar cuando están hablando de un coloquialismo, cuando están hablando acerca de pronombres. A veces también mezclan un poquito de pronombres. Por ejemplo, cuando dice, bueno, yo me parece, ¿verdad? Yo me parece. I prefer, ¿verdad? Lo mismo pasa en inglés. Entonces suena, esto gramaticalmente es incorrecto, ¿verdad? No pueden utilizar dos pronombres, un pronombre posesivo con un pronombre de los básicos, ¿verdad? I, you, he, she, it, con un pronombre posesivo, me, we, you, they. Entonces, acá pues sí entra un poquito, ¿verdad? Altera tanto el orden de la oración, a veces altera el orden del significado, a veces pues pueden encontrar que la oración la dicen de forma totalmente desordenada, a veces pueden encontrar que
el sujeto, o que a veces suena muy redundante. Por ejemplo, que utilizan I like pizza. I want to go to the cinema. I go with my friends. Etcétera, ¿verdad? Entonces todo es I, o you, ¿verdad? Que repiten mucho. Por ejemplo, el pronombre. Todo esto entra como un coloquial, ¿verdad? Como un colloquialism, ¿sí? Entonces tenemos acá, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que el coloquialismo específicamente pues lo utilizamos en un contexto siempre informal, siempre toda la vida ustedes lo van a utilizar en un contexto informal. Nunca en la vida lo van a utilizar en un contexto formal. Generalmente pues esto no solamente se da en adolescentes, ¿verdad? Se puede dar en diferentes grupos de personas, etcétera, no solamente en adolescentes, ustedes lo pueden encontrar pues en diferentes situaciones, ¿verdad? A veces hay coloquialismos que no necesariamente no los conocen en todos lados, no solamente pertenecen a un grupo, sino ya los conocen a nivel cultural, ¿verdad? Está incorrecto, pero aún así lo utilizan como si estuviera correcto, ¿verdad? Entonces puede variar. Por ejemplo, going to. Para going to también le pueden llamar gonna. I'm gonna eat a sandwich. He's gonna travel to Europe. I'm gonna rest for a while. El gonna, si ustedes buscan en un libro, si ustedes buscan en un, ya sea en un video de YouTube, explicación de going to, ya sea en una serie, etcétera, en cualquier lado, siempre van a encontrar que se llama going to. Jamás van a encontrar que diga gonna. Nunca, nunca, nunca. Pero esto es algo que culturalmente ya han ido adaptando al idioma como tal, ya lo han ido adquiriendo, por ende, pues ya culturalmente, si alguien dice, I'm gonna eat a sandwich, ya es muy cultural. Como estuvimos viendo, ellos tienden mucho a cortar lo que son las palabras, ¿verdad? Ellos tienden mucho, mucho a cortar las palabras. Por ende, es muy cultural. Si ustedes escuchan la palabra gonna, es going to. I'm going to es yo voy a, ¿verdad? Yo voy a comer un sándwich. Yo voy a viajar a Europa. Yo voy a quedarme acá por siempre. I'm gonna eat a sandwich. He's gonna travel to Europe. I'm gonna rest here for a while. No es lo mismo, ¿verdad? I'm going to. Suena un poquito más extenso. Ellos tienden a cortarlo. Y pues culturalmente se conoce ya. Y este es un coloquialismo. También tenemos el want to. El want to, que es querer, dicen wanna. I wanna make all your dreams come true. I wanna hold your hand. I wanna hamburger, mom. I wanna, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Partimos a lo mismo. Ustedes jamás van a encontrar esto en un libro de texto. Jamás lo van a encontrar en una explicación. De hecho, cuando les explicaron el futuro, cuando les explicaron el pasado, jamás les dijeron gonna, ¿verdad? O jamás les dijeron wanna. Pero culturalmente se utiliza. ¿Está incorrecto? Sí, porque se puede decir que es una palabra que no existía como tal para el inglés, pero que conforme la cultura, conforme el tiempo, conforme el uso, la han ido adaptando y la han ido tomando como algo correcto, porque ya lo conocen, ¿verdad? Si alguien le dice I wanna, o ustedes les dicen a alguien, pues esta persona les va a entender muy bien, va a entender que se refiere a que quieren, ¿verdad? I wanna make all your dreams come true. Yo quiero volver todos tus sueños realidad. I wanna hold your hand. Yo quiero tomarte de la mano. I want a hamburger. Yo quiero una hamburguesa. Por supuesto, esta clase de colloquialisms ustedes no la pueden utilizar en un contexto formal. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, ¿verdad? Ustedes jamás en la vida van a decir, I wanna make this project, ¿verdad? Yo quiero hacer este proyecto. Wanna va a sonar sumamente informal, ¿verdad? Al momento de hablar en una lengua, ya sea español, ya sea inglés, hay diferentes registros que ustedes pueden utilizar. Registro formal, registro informal, y existe una amplia clasificación de registros, ¿verdad? El culto, ¿verdad? Que es sumamente educado, etcétera. Entonces, lo mismo pasa en inglés. Existen diferentes clases de registros. El colloquialism corresponde a un poquito entre un registro bajo, así es como se le llama, un registro informal, porque pues no se utiliza gramaticalmente, el inglés no me lo da como tal, no me dice, bueno, este es el colloquialism y esto es
son los que existen y así es como yo los aplico. O el inglés me dice, bueno, siga esto, no, sino que ya es más que todo algo cultural, algo que propiamente ustedes van a ir adaptando y que ustedes van a ir aprendiendo conforme eh, el uso, ¿verdad? Conforme la práctica. Esto es bastante importante. A veces cuando, bueno, si han tenido la oportunidad o tengan la oportunidad de hablar con alguien que propiamente su primer idioma es el inglés, sí, ¿verdad? Pasa. A mí también me ha pasado en ocasiones, a veces, ¿verdad? Uno habla con una persona que es propiamente estadounidense, que su primer idioma es el inglés y sí tienden a hablar mucho de esta forma. Generalmente lo he visto más que todo en edades, como les comentaba, a veces influye mucho la edad. Es como en español, ¿verdad? Como en Guatemala o como en cualquier país. Un adolescente no va a hablar igual que una persona mayor o una persona mayor no va a hablar igual que un niño, ¿verdad? Entonces, depende mucho también, si lo queremos ver así la edad o culturalmente, cómo es que se expresa cada una de las personas, ¿verdad? No siempre pues generalizar, ¿verdad? Hay personas o puede que haya, ¿verdad? Personas adolescentes que se expresen muy bien, muy correcto, que hablen muy formal, por supuesto, siempre hay excepciones, pero eh, es para dar específicamente un ejemplo en contexto para que lo comprendamos, ¿verdad? Generalmente influye mucho, ¿verdad? Yo no me comunicaba de la misma forma a los 15 años a como me comunico ahora, ¿verdad? Todo esto es un coloquialismo. Ahora, los coloquialismos solamente los pueden utilizar personas adolescentes, etcétera, no. Pueden encontrarlo, ¿verdad? En diferentes contextos, en diferentes situaciones, pero acá influye mucho o es importante que ustedes tomen en cuenta qué significa culturalmente. Si ustedes lo buscan en un libro, difícil que lo encuentren. Si lo buscan en una clase como tal, ¿verdad? Clase de cuáles son los colloquialisms, encuentran algunos que culturalmente ya han sido aceptados, que son los que estamos viendo en pantalla, pero hay algunos otros que no. Puede que a ustedes se les presente una situación en la cual están hablando con alguien y esa persona dice, bueno, acá, ¿qué me está tratando de decir? O escuchar una expresión que no se les hace tan familiar, pregunten, siempre pregunten, excuse me, what does this mean? What do you mean? ¿Verdad? ¿Qué tratas de decir? Para que culturalmente nosotros comprendamos el significado de eso que se está utilizando. Esto es muy común que ocurra, es muy común que ocurra que se nos presente, pues a veces diferentes colloquialisms, ¿verdad? Por ejemplo, gotta, I gotta go, you gotta help me, I gotta call Mary. Gotta también es muy común, ¿verdad? Tú tienes que irte, tú tienes que ayudarme, tú tienes que llamar a Mary. Gotta también es bastante utilizado. Give me, give, ¿verdad? Please give me a break. Give me a pencil back, darme, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas expresiones, ¿verdad? Common expressions in daily life conversation, en donde ya están usando un colloquialism, ¿sí? Y es muy común. Are you kidding? Are you kidding? Estás bromeando, estás molestando, ¿verdad? Are you kidding? Sí. Esto es bastante utilizado, ¿sí? Tanto para inglés americano, inglés estadounidense, inglés británico, ¿verdad? Que es también lo que estuvimos viendo. Es bastante utilizado, ¿sí? Y también es un colloquialism. Take it easy, tómalo con calma. Take it easy, es como don't worry, es un sinónimo. Acá vean, pues es un colloquialism porque la forma correcta de llamarlo principalmente en inglés sería don't worry, que es don't worry, no te preocupes, ¿verdad? Take it easy es sumamente informal. Take it easy, tómalo con calma, ¿verdad? Take it easy. No worries, no te preocupes. La forma correcta de llamar acá es don't worry, don't worry, que igual es no te preocupes. No worries es más informal y es un coloquialismo porque como mencionamos el coloquialismo no respeta reglas gramaticales, no respeta orden, ¿verdad? No worries, gramaticalmente está incorrecto, pero ya es una forma muy utilizada, ya es bastante utilizada, es bastante común, la cual también pueden estar haciendo. Oh my gosh. La forma correcta es oh my God, ¿sí? Oh my God, que es la forma correcta eh, de utilizarlo. Gosh como tal, ¿verdad? No es que tenga como tal una traducción, ¿verdad? Oh my gosh. Pero pues
gramaticalmente o culturalmente se entiende. La palabra gosh sí existe en inglés, significa el cortar algo, ¿verdad? Cortar algo, ¿sí? Sí, gash, to gash the vegetables, cortar los vegetales. Ah, I gash my finger. Bueno, me corté el dedo, ¿verdad? Gash. Pero pues acá culturalmente no significa cortar, sino se refiere a Dios. Si ustedes buscan la palabra gash como tal, no van a encontrar que diga Dios o que signifique Dios, pero culturalmente ya se sabe que es oh my gosh, es oh my God, ¿verdad? Oh mi Dios. Partimos de lo mismo, ¿verdad? Eso es un coloquialismo. ¿Por qué? Porque principalmente está haciendo énfasis en la diferencia, ¿verdad? Entre uno y el otro, y culturalmente ya se entiende que cuando alguien o escuchen que alguien diga oh my gosh, se refiere a oh mi Dios, ¿verdad? No way, ¿sí? No way, no es cierto. La palabra way es camino, ¿sí? Partiendo a lo mismo. No way, no es cierto. Never mind, no importa, olvídalo. Never mind, ¿sí? O la forma correcta sería como I don't care o it doesn't matter, ¿verdad? It doesn't matter sería la forma sumamente correcta de decirlo. It doesn't matter, no pasa nada, ¿verdad? No importa. Never mind es también muy informal. No idea, ¿sí? No idea, no lo sé. La forma correcta, I don't know, ¿sí? What's up, ¿qué tal? ¿Sí? La forma correcta, how are you? ¿Sí? How are you? See ya, nos vemos. ¿Sí? See ya. You wish, ya quisieras, you wish. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia entre un slang y un coloquialismo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los dos son informales, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando un poquito lo que fue slangs la clase pasada y estuvimos trabajando lo que fue idioms. Como ya saben, un slang propiamente es un vocabulario, ¿verdad? El cual se va creando propiamente cultural, que ya sea un grupo de personas lo conozcan, pero este va cambiando con el tiempo. A veces permanece con el tiempo, a veces no. Y culturalmente no es algo tan utilizado. Los dos son informales, los dos no los van a encontrar en un libro de texto, pero el slang generalmente son palabras, únicamente palabras. El colloquial language o colloquialism, por otro lado, generalmente son frases, son oraciones en las cuales la gramática ya a veces está incorrecta, en las cuales a veces está desordenado, en las cuales a veces no necesariamente, ¿verdad? Van a encontrarlo, ¿sí? Como tal, en un libro, pero pues la gramática está desordenada. ¿Está incorrecto? Sí, pero culturalmente es aceptado. Por ende, se podría decir que culturalmente sí está correcto, pero gramaticalmente está incorrecto, ¿verdad? Y el slang, pues, pertenece a un grupo muy pequeño de personas. El colloquialism puede ya pertenecer a grupos un poquito más grandes o que culturalmente ya se utiliza mucho. Por ejemplo, el WhatsApp, gonna, hey yo, ¿verdad? Que es como decir hello, hola, que son diferentes tipos en los cuales ustedes pueden estar haciendo uso del colloquialism. Entonces, diferencia entre idiom, slang y colloquialism. El idiom es una frase o expresión idiomática, la cual ya me dice qué es el inglés, lo encuentro en libros formales, lo puedo utilizar en situaciones formales. El slang pertenece a un grupo reducido de personas, va cambiando con el tiempo y generalmente solamente son palabras. El colloquialism son grupos de palabras en los cuales a veces la gramática es incorrecta, acortan muchas palabras, pero que culturalmente o grupos un poquito más grandes ya lo utilizan, ya lo conocen. Nunca lo van a encontrar en un libro de texto, nunca lo van a encontrar en una revista, pero pues sí pueden estar haciendo uso de ellos, ¿verdad? En un contexto informal. Por favor, tomen en cuenta que esto es sumamente en un contexto informal, ¿sí? Por ejemplo, 24/7, este lo utilizamos en español, ¿verdad? 24/7, esto quiere decir las 24 horas, los 7 días de la semana. Take it easy, tómalo con calma. Sleep on it, I'm broke y get ball rolling. Que este es un ejemplo un ejercicio que pueden realizar, investigar cuál es cada uno de estos de los coloquialismos, ¿verdad? Acá tenemos alguno, ¿verdad? Cause, que es porque, gonna, going to, what's up, family, yeah, que es yes, sí. I do know, I don't know,
now, no, whatever you can say, it will have preference, ¿verdad? Son algunos de los colloquialisms que también pueden estar utilizando, ¿sí? Entonces les dejé algunos otros en un link del Google Site. A la par de la presentación encuentran algunos otros. Y por supuesto es importante que tengan en cuenta la definición o el uso de cada uno de estos tres para que no tengan confusiones, ¿verdad? Idiom, slang y colloquialism, que no son lo mismo, ¿sí? Y pues con práctica, conforme el uso, vamos a irlos aprendiendo, ¿verdad? Tiene un video de YouTube también que les da algunos otros. Si tienen un momento para verlo sería excelente y no olviden que tienen lo que es el video oficial de la universidad. Bueno, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.